Buenas noches y bienvenidos al domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes. Hemos preparado una serie de presentaciones de temas de gran relevancia para el país que habremos de discutir junto a usted. Buenas noches, Dina Fernández. Hola, buenas noches. Feliz domingo, Paulo Hurtado. Feliz domingo para ustedes también. ¿Cómo están? Bienvenido, Pedro Trujillo. Todo bien y acorde. Muy bien, acorde. Empecemos con las circunstancias. Empecemos con la primera presentación que la trae Pedro Trujillo y se explica él mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ustedes saben que el nuevo censo electoral puede elevar la cifra de diputados hasta cerca de 200. Es decir, las próximas elecciones, el problema no serán 158 diputados, sino alrededor de 200 diputados. Esto ha creado, o comienza a crear, una discusión sobre cuál es la cantidad de diputados que tenemos que tener, cuál es ese número mágico y sobre todo dónde van a estar, dónde se van a sentar. Si a esto le sumamos que con 158 hay un escándalo a la hora de contratar, de financiar, de espacios, con 200 esto se puede, con 200 esto se puede, o puede tomar unas dimensiones absolutamente inmanejables. Yo les he preparado lo siguiente que vamos a ver. ¿Cuántos diputados por media hay en los países de América Latina? Y ahí ven, menos de un diputado por cada 100.000 habitantes, ahí ven el país, el último censo, es decir, la población que había el año del último censo. Los países que tienen doble cámara, diputados y senadores como Argentina, Brasil, Chile o la Asamblea Nacional como es Ecuador. O Estados Unidos. O Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene doble, porque tiene el Senado y tiene la Cámara Baja, sí. Entonces ustedes ven ahí que el país que menos diputados tiene, cuando hablo de diputados me refiero parlamentario. Representantes. Sí. Representante, es Estados Unidos, 0,17. Y luego vemos también Brasil, otro país enorme con un índice bajo, Perú, con un índice bajo, Argentina también con un índice bajo, Colombia con un índice bajo, Venezuela, etcétera. Esto nos da una idea de curiosamente son los países, no tiene por qué, ¿verdad?, más desarrollados de América, pero no tiene por qué haber necesariamente una relación. Digo que curiosamente. Si vemos la segunda, vamos a ver aquellos países que tienen más de un diputado por cada 100.000 habitantes. Belice, Bolivia, Costa Rica, El Salvador. Guatemala es el menor país de los que tienen más de uno de ese conjunto, Nicaragua y Paraguay. Y ahí ven cómo El Salvador, Guatemala y Nicaragua son monocamerales, además de Costa Rica, y bicamerales, Belice, Bolivia y Paraguay. Luego les contaré por qué pongo si es monocameral o bicameral, porque es una discusión también pendiente. Pero lo que nos estás mostrando ahí es que Guatemala se encuentra prácticamente en la media, uno por cada 100.000. Prácticamente en la media, prácticamente. Vemos ahora la tercera relación, que es los países de América continental que tienen más de 2 diputados por cada 100.000 habitantes. Son Honduras, monocameral, Panamá, monocameral, y República Dominicana, que bueno, no es continental, pero está muy asociado a Centroamérica, y Uruguay con doble cámara, y bueno, Uruguay ahí ven que tienen casi 4 diputados. ¿Cómo estamos respecto al mundo? Bueno, la cuarta presentación les dice algunos países europeos, como son, ahí los ven, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Irlanda y Lituania. He elegido de todo para ver. Y hay de todo también, desde 0,84 de Alemania, 1,46 de Francia. Bueno, ahí ven, Reino Unido tiene 2, Irlanda tiene 5, Lituania tiene 4, etcétera. Veo que Guatemala está... ¿Grecia? ¿Cuántos tendrá? Pues no lo he hecho, pero no me hagas pregunta. Después de haber hecho 40, tú vienes a preguntarme. Por el único que no está. Pero prometo traértela la próxima vez. Pero lo que voy a decir es que... Tal vez hay una relación... Es que Guatemala parece tener poco más o menos la misma relación que tiene España entre cada 100.000 habitantes y sus diputados. Guatemala 1,17. O un poquito menos. Guatemala tiene un poquito menos que España. Bueno, aquí la discusión son dos y ya las dejo. Uno es la bicameralidad. Es decir, normalmente la bicameralidad significa diputados o lo que sea, representantes electos y representantes territoriales. Es decir, por cada parte del territorio. Si son, por ejemplo, ¿cómo se llama? Diputaciones. Bueno, pues uno por cada uno. Si son departamentos, uno por cada uno. Entonces, el representante del departamento. Y luego el resto son de todo el país. Cuando hay bicameralidad, una cámara suele ser territorial y la otra cámara suele ser nacional. Cuando hay monocameralidad, se puede dar o una representación de todo el país
o un sumatorio de representación de todo el país y representación territorial. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y te parece entonces que esa segunda opción tiende a hacer que se incremente el número de representantes? No, en la no Cámara? necesariamente. Se incrementan cuando tú ascribes el número de diputados al número de habitantes. Ahí es cuando se incrementa. Porque la ley podría decir, pues en Guatemala habrá 100 diputados, punto. Y entonces puede haber 15 millones, 40 millones, 20, por ejemplo, el Senado norteamericano son 100 diputados, haya lo que haya, ¿no? Entonces, esa es la discusión. Hacia dónde debemos evolucionar respecto al número de representantes y respecto a la representatividad de las cámaras. Solo una pregunta, la tasa que tenemos nosotros es por 14 millones de habitantes, pero ¿a cuánto subiría esa tasa con el nuevo censo, más o menos calculado? Pues yo he calculado 190 a 200, porque aquí es un diputado por cada 80.000. Si ahora estamos ya en 15 millones y pico, por eso el próximo censo nos va a decir, creo que subimos cerca de 200, 190, en fin, depende del censo, si son más de 15 millones, pero como vamos a poner 190. Yo lo que querría decir es que el diputado Roberto Alejos aquí vino antes de las elecciones a decir que tenía una propuesta ya concreta, hecha, que ya habían hecho los estudios también, para ver de ponerle un tope al número de diputados. Y yo creo que están hablando de alrededor de 130, 120 máximo, y abierto a discusión si tenía que ser menos. Yo creo que es completamente demencial seguir en esta cuestión, que tienen que haber, entre más personas haya, pues más diputados, porque entonces así nos vamos al infinito y es inmanejable por el tamaño mismo del edificio donde se tienen que albergar, y también por la corrupción. Es que el nivel de dificultad de tomar decisiones, de sentarse a la mesa. Solo imagínate si con 158 el séquito que tiene cada diputado, de entre asesores, secretarias, asistentes, etcétera, nos cuesta que 22 millones al mes de quetzales. Si le sumamos 40, 30 diputados más, o sea, esto va pero yo creo que la ampliándose discusión y ampliándose. debería centrarse en cuál es el procedimiento, o cuál es el método, el sistema que nos permita a los guatemaltecos estar mejor representados en un foro nacional en donde se discuten los temas más importantes del país. Y ahí quiero decir que yo creo que Guatemala sí necesita una reforma profunda, que incluso bien podría ir más allá de la que están proponiendo los diputados o muchos políticos como Oliverio García, que habla de hacer circunscripciones uninominales en donde haya un diputado por circunscripción y las personas puedan identificarse con ese diputado, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Pero yo tengo la impresión, en estos días parezco cobrarla con más fuerza, de que en realidad nosotros estamos tratando de resolver o de describir este país estrictamente bajo unos parámetros occidentales, cuando es un país que no es enteramente occidental, en el que vive una buena cantidad de población indígena que se mueve en otras condiciones. Yo no tengo una fórmula, no tengo ni siquiera una idea concreta de si debería, como en aquel Consejo de Estado que montó Efraín Ríos Montt, recuerdan ustedes, y había representantes étnicos, cada una de las etnias tenía 1 o 2 representantes en ese Consejo de Estado que sustituía al Congreso, pero me parece que el país necesita discutir más a fondo este tema de la representación. Pero eso tiene que ver con el sistema de partidos políticos, porque al final, esas poblaciones tienen que elegir a sus representantes, no pueden ser designados, y los eligen. Pero muchas veces no eligen a la persona que uno, con criterios bien pensantes, podría señalar que son las personas que deberían ser elegidas. Pero señores, por favor revisen ustedes la forma en que se organizan los pueblos indígenas, por ejemplo, en Totonicapán. Muchas poblaciones del país siguen unos procedimientos distintos a los que nosotros conocemos en la democracia occidental, que es a la que estamos adscritos. Yo lo único que estoy diciendo, no estoy sugiriendo una fórmula, lo único que estoy diciendo es que creo que al país hay que repensarlo desde muchos planos. Y creo que esto de la representatividad en un foro como el Congreso, que es el más democrático y el más importante, no se debería medir estrictamente por los vicios que en este momento conocemos. Por supuesto, yo no quiero más asesores, más séquito para cada uno de los diputados. Listo. Yo quisiera un foro que funcione. Y yo quisiera que la representatividad no se mida en función de cantidad de diputados, porque yo no creo que haya una diferencia entre cuando había 130 y pico, ahora que hay 158. Al final no están representados todos los... Pero mira, vas a ver, el tema de la representatividad se puede conseguir de muchas maneras. Vamos a dar una idea. Tú puedes tener un foro
de 336 municipios, con un representante de cada municipio, por ejemplo, donde se hablen temas territoriales, y un foro de diputados, de 20 diputados, donde se resuelvan otros temas. Pues tiene las dobles cámaras. Otra cosa que se puede hacer es una descentralización política, donde haya a nivel, no sé qué, municipal o étnico, no sé, región lingüística, lingüístico, no sé, porque, pero yo creo que este es el momento de entrarle a ese tipo de discusiones. Yo, ¿sí? yo fui reportera de Congreso y yo lo que además debes decir que sos antropóloga también. Sí, también, pero digamos que en respecto a cómo se gestiona el Congreso, yo lo que recuerdo es que había un grupo de 5 o 6 diputados, que son los diputados que manejan, que operan, que negocian, que piensan. Lamento decirte que eso no ha cambiado. Por eso te estoy diciendo, eso es lo mismo. Hay un grupo de 5 o 6 que son los que manejan la cosa y después hay un grupo que levanta la mano y que gestiona puros intereses. Miren, puros lo que intereses. es obvio es que tenemos mucha insatisfacción con la actual representatividad y con el foro del Congreso. Sandra Torres, que estuvo el lunes pasado aquí en a las 8:45, dijo que a ella no le gustaría pertenecer a este Congreso que está lleno de mercenarios. Mercenarios. Y luego no contesta cuando uno le dice, pero la tercera parte de la gente que está ahí fue llevada por usted concretamente a ese foro. Mercenarios, bueno, ella incluyó a uno de cada 3, ella los escogió. Señores, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.